Hay gente que ya decidió su voto hace rato, pero ¿ya sabe qué sapos le va a tocar tragarse con ese voto? Porque ninguna elección viene sin costos. Por eso sacamos el tragasapos electoral. Así funciona. Usted elige su candidato o candidata, toma posición sobre cuál costo de una decisión prefiere y descubre si el candidato o candidata que apoya piensa igual. Reducir el déficit fiscal aunque implique menos gasto social, mantener la paz total aunque cueste control territorial, impulsar el fracking aunque tenga afectaciones ambientales. Cada vez que usted y su candidato o candidata piensan distinto, eso cuenta como un sapo. Hay preguntas sobre seguridad, salud, economía, energía, narcotráfico, justicia, reforma agraria, medio ambiente y política exterior. Al final sabrá en qué coinciden y en qué le tocaría tragarse un sapo. Todo está construido a partir de propuestas y declaraciones públicas de cada campaña. Entre al tragasapos electoral y descubra cuántos sapos trae su voto. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes para que $500 millones de pesos del Estado estén siendo ejecutados por contrataderos a días de la primera vuelta presidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 29 de mayo. A finales de 2025 e inicios de 2026, justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales, el gobierno firmó convenios por $500 millones de pesos con organizaciones conocidas como contrataderos y que el mismo gobierno ha denunciado ante la Fiscalía. O sea, estamos hablando de organizaciones mixtas utilizadas para canalizar grandes cantidades de recursos públicos de manera rápida, dirigida y a veces opaca. En muchos casos con intereses electorales y altos riesgos de corrupción. Una investigación de La Silla Vacía evidencia que, además, estos contratos se están ejecutando durante la campaña a la presidencia. Sus beneficiarios son principalmente población vulnerable, víctimas y comunidades indígenas, que son las bases electorales y el corazón del discurso político de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico. Los contratos se están ejecutando a nombre de un gobierno que ha hecho un uso sin precedentes del poder estatal para poder participar en política a favor de Cepeda. Hoy revelamos esta investigación con Ginette Prieto, coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. Como siempre, un gusto que estés por acá. A ti, gracias por la invitación, Tati. Tú y Ana León revisaron un total de 16 contratos que se entregaron por parte del Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Energía, el de Interior, la Agencia de Desarrollo Rural y la Superintendencia de Transporte. 11 de esos 16 contratos fueron entregados a organizaciones conocidas como contrataderos y que el gobierno en años anteriores había denunciado. Sí, y para que entremos en materia, hablemos de qué son los contrataderos. Son organizaciones que en la mayoría de los casos tienen participación pública y privada. La gracia de que esté la parte pública es porque al tener esa participación, la organización o el contratadero se habilita de manera directa para invertir plata del Estado. A los demás les toca ganar concursos como en licitaciones. Y además, como tienen un componente privado, también pueden invertir la plata como si fueran privados, con menos controles, lo que hace que la trazabilidad de la inversión se diluya. O sea, los denominados contrataderos se mueven en lo mejor de los dos mundos de la contratación pública y privada en Colombia. En los últimos años ha habido un boom de la creación de este tipo de entidades. Y unas se comenzaron a destacar tanto que fueron denunciadas en la Fiscalía por la Secretaría de Transparencia del gobierno Petro, que encontró indicios de colusión, que es básicamente acordar con otros la simulación de competencia e incluso tener la capacidad de subir los precios artificialmente, justamente porque la competencia está acordada. Dos de las denunciadas en 2025 por la Secretaría de Transparencia fueron Al Desarrollo y Red Suma. Hay otra que no está denunciada, que se llama Red U, pero que está relacionada con Al Desarrollo. Esas tres se quedaron con 11 de los 16 contratos que revisamos. Los 16 contratos suman $500 millones de pesos y esas tres tienen la ejecución de más de 350.000 millones de pesos en estos momentos. Hay mucha plata ejecutándose pues, en el país en esta época porque el Estado pues, no se detiene y pues es el cierre del gobierno, entonces también toca mostrar ejecución. ¿Por qué les llamó la atención estos 16 contratos y su ejecución en la época electoral? Bueno, pues lo primero porque ya el mismo gobierno los había denunciado como contrataderos y de entrada es contradictorio que ejecutes plata con alguien a quien tienes denunciado. Sí. Lo segundo porque cuando entramos a revisar los contratos nos dimos cuenta de que se repitió el mismo patrón denunciado por la Secretaría de Transparencia sobre que organizaciones relacionadas entre sí cotizaron por los recursos y luego se lo ganaba una de ellas. Y el tercero por el monto tan grande que tiene la ejecución
ejecución de programas que suelen generar réditos electorales justo en temporada electoral y ejecutándose en plena campaña. Como el TLC, teja, ladrillo y cemento, que es como se conocen a estos regalos que hacen los políticos en las campañas. Algo así, pero los políticos los reparten en sus actos de campaña y muchos esperan hasta el día de elecciones para hacer la transacción del voto. Sí. Acá no estamos hablando de eso. Mejor expliquémoslo con un ejemplo. Por favor. Por ejemplo, hay un contrato que es por 100.000 millones de pesos que firmó Prosperidad Social con Aldesarrollo. Ese contrato está enmarcado en la política de la economía popular, que es una de las banderas del gobierno Petro. Incluye hacer ferias empresariales en todos los departamentos del país, promover emprendimientos locales, capacitar gente para que se vuelva emprendedora, dotaciones y mejoramientos de centros y proyectos comunales. En esas ferias se terminan dando regalos como telas para fabricar ropa y el Estado lleva toda su oferta. En la práctica se vuelven bazares donde el Estado te recuerda los subsidios, donde te está regalando cosas. Otro ejemplo. La unidad de víctimas firmó contratos con Red Suma y con Aldesarrollo para entregar dotaciones de emprendimientos de familias y comunitarios. Esas dotaciones incluyen entregas de neveras, ollas y electrodomésticos en general, dotaciones completas de negocios y hasta parques, todas en plena campaña. Además, hubo otros 4 contratos firmados por el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas que se ejecutan con comunidades indígenas. El CISP, que es una entidad que se presenta como de cooperación internacional, está ejecutando 120.000 millones en plata pública para intermediar la entrega de plata a varias etnias, para que esas etnias a su vez la inviertan en plata en proyectos que han comprometido previamente con el gobierno. Muchas de esas organizaciones están en campaña activa por Iván Cepeda. Espérame, pero si los contratos se firmaron entre diciembre y enero, para ese momento técnicamente no estaba arrancando la campaña, nosotros la estábamos cubriendo, pero no estaba tan activa y ya pasaron 5 o 6 meses. ¿Por qué la relación de que ese tipo de beneficios podría estar vinculado con la campaña electoral? Porque los recursos se están ejecutando en estos momentos. Eso tiene varias explicaciones. Por ejemplo, en un contrato el Estado desembolsó su parte de la plata solo hasta febrero. Para esa época faltaba un mes para las elecciones al Congreso y las consultas. Como demoraron ese desembolso, también corrieron el resto del plazo de la ejecución y la entrega de los beneficios se empezó a dar en plena campaña. Hubo otros contratos que inicialmente se firmaron por un término corto de 1 o 2 meses, pero su objeto era tan complejo que no se iba a ejecutar en tan poco tiempo. Y lo que terminó pasando es que les ampliaron el plazo de ejecución y aterrizaron en campaña. Te estoy hablando de que este lunes, cuando publicamos la investigación, hubo gente que recibió dotaciones y electrodomésticos en algunas partes del país. Eso no quiere decir que la plata que se está ejecutando ahí esté direccionada a la compra de votos a favor del candidato del gobierno. Pero lo que sí muestra es que un gobierno que como hemos contado, está activo en campaña. Con funcionarios chateándole a influenciadores para que activen la campaña de Cepeda, como lo contamos en la silla, o 6 ministros del gabinete investigados en este momento por la Procuraduría por presunta participación en política. Y esto puede influir en la decisión de los votantes porque están entregando regalos en todo el país. ¿Y qué tan todo el país es lo que estamos hablando? ¿A qué población le están llegando? Es todo el país. No te puedo decir que los 1.131 municipios, pero hay contratos ejecutándose con alcance en todos los departamentos, que nuevamente, para enmarcarlo en la investigación, están siendo ejecutados por los llamados contrataderos, 2 de ellos además denunciados por el mismo gobierno. Sí. Y no fue solamente la Secretaría de Transparencia de este gobierno la que advirtió de esas posibles irregularidades. Cuando fue director de Planeación Nacional, el hoy senador Alexander López, que hace parte de la campaña de Iván Cepeda, dijo en 2024 que existían dudas sobre si el uso de los contrataderos tenía que ver con engordar campañas. Ginette, particularmente en estos 5 días hemos visto más a fondo las acciones del gobierno que se pueden leer como una posible participación en política. El presidente en el Caribe, zona que el pacto necesita para ganar, presentando logros. El ministro del Interior está criticando la campaña del candidato Cepeda justamente porque no se metió a fondo en esa región. Y del presidente para abajo, pues todos están, entre comillas, analizando el panorama electoral. ¿Qué te dijeron las 6 entidades que contrataron con estas organizaciones en plena campaña electoral sobre las dudas que había por los tiempos y también por el tipo de contratación y el tipo de organizaciones? Ok, hubo varias respuestas. Lo primero que dijeron es que aunque Aldesarrollo y Red Suma están siendo investigadas, no hay un fallo que les impida contratar y no las pueden excluir. Lo segundo es que atribuyeron la coincidencia entre este tipo de contratos y la coyuntura electoral a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, aseguraron que tenían mecanismos de supervisión para que los recursos no se invirtieran indebidamente.
Nosotras revisamos qué información estaba publicada sobre la ejecución de los 16 contratos. Y en 13 de los casos no estaba publicada la evidencia de la inversión de la plata, pese a que es una obligación legal que todos esos documentos se suban en tiempo real para que la gente vea cómo se invierten los recursos de sus impuestos. Ginette Prieto, la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía, va a estar también en el cubrimiento electoral de este domingo, como siempre. Honor que pases por acá. A ti siempre, gracias por la invitación, Tati. Y arranque el día con estas movidas. Una investigación de La Silla Vacía de Ginette Prieto y Daniel Pacheco reveló que Vanessa Cortés, la mujer con la que el presidente Petro se paseó por las calles de Panamá hace un tiempo, incrementó su patrimonio durante el actual gobierno. Antes de agosto de 2022, según su hoja de vida, Cortés había tenido unos empleos con pagos de alrededor de 3 millones de pesos o menos. Pero un mes después de la posesión del presidente, creó una empresa con un capital pagado de 200 millones de pesos. Esa empresa a 2025 registró ingresos de 600 millones de pesos. Funcionarios públicos que hablaron con La Silla asociaron el crecimiento de la empresa con el empresario Euclides Torres, quien financió la precampaña del presidente. Lea esta investigación en lasillavacía.com. Faltan 2 días para la primera vuelta y el domingo desde muy temprano vamos a tener actualización minuto a minuto de la jornada en nuestra página, en las redes y en el en vivo. A las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube habrá un análisis de los resultados con Juanita León y Héctor Riveros. Y el lunes en la mañana, muy temprano, estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y feliz jornada electoral. En campaña electoral la desinformación se multiplica. Aprenda a no comer cuento con el curso ABC de la democracia diseñado por La Silla Vacía para poder identificar contenidos falsos y comprender cómo funcionan las elecciones y la democracia en Colombia. La experiencia es completamente por WhatsApp, con videos cortos que le explican temas como qué pasa con su voto una vez lo deposita en la urna, cómo hacer que su voto sea válido, qué hace el presidente, qué hace el Congreso o consejos para detectar mentiras. Todo en 90 minutos y a su ritmo. Decida con criterio en estas elecciones. Compre el curso en lasillavacía.com o escríbanos al correo cursos@lasillavacía.com para más información sobre un plan para grupos.